Hola, mi nombre es Mateo Britos y les doy la bienvenida al podcast de Income Factory, en el que hablamos sobre emprendimientos con emprendedores y emprendedoras. Hoy tengo un invitado muy especial, alguien que pasó de ser el primer empleado de una startup que posteriormente se convirtió en un unicornio. Hoy hablo con Gabriel García da Rosa. Gabriel es el CEO y cofundador de Focus, una startup que busca revolucionar el rendimiento de ventas en América Latina. En este episodio hablamos sobre los desafíos y aprendizajes que Gabriel ha enfrentado en su carrera, discutimos sobre diferentes estrategias para mejorar la productividad de los equipos de venta, la importancia de entender el perfil del cliente ideal y cómo manejar el crecimiento no lineal de una startup. Te dejo con el episodio. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el espacio para conversar y muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Mateo, ¿y vos? Todo bien, por suerte acá te comentaba fuera de cámara que hace muchísimo calor justo hoy en Uruguay, hay 29 grados en este momento y estamos con, no sé, unas ganas de salir afuera y terminar la semana que está tremendo. Vos no estás en Uruguay, ¿verdad? Comentame dónde estás vos. No, yo soy uruguayo, pero bueno, vivo en Santiago, Chile. Ajá, Acá tengo con mi familia aquí, mi esposa. Y nada, por Chile hoy han sido días de lluvia y tormentas, sí, bastante extraños, la verdad, bien de invierno. sí, acá hacía mucho frío también y estaba tormentoso estos últimos días y seguramente este calor no creo que sea lo más normal, seguramente mañana o pasado ya se largue. Sos el primer invitado Total. internacional del podcast. Internacional entre comillas, ¿no? Porque sos uruguayo, pero bueno, vamos ampliando un poquito más. Así que muchísimas gracias por estar acá. Vamos a No, por favor. comenzar por el inicio. A mí me encanta contar historias y me encantan las historias en general. Incluso en mi biografía de LinkedIn me gusta contar historias. Quiero empezar por el principio. Vos hace 12 años, si no me equivoco, que estás en el mundo y en el ecosistema de las startups, ¿verdad? Así es. Bien, yo hace 12 años estaba saliendo de la escuela, entrando al secundario, así que de perspectiva de tiempo es un montón de tiempo en realidad. Quiero saber cómo comenzaste, qué es lo que te trajo al mundo de las startups. Muy buena pregunta. La verdad que mi primera experiencia después de la universidad, bueno, primero aclarar, yo fui a la UDELAR, la Universidad de Ujú, la República en Uruguay, cursé una carrera llamada Relaciones Internacionales, ya que en bien. Uruguay en la pública no hay negocios internacionales. Ujú, Y después, por una beca de fútbol, jugué al fútbol toda mi vida, tuve la suerte de irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces, bien. cuando estuve en Estados Unidos estudiando, mi primer trabajo después de la universidad fue una empresa grande, muy grande. Ujú, Y en verdad esa experiencia me sirvió para saber que yo no estaba cómodo en ese ambiente de empresa tan grande, esa empresa corporativa en la que uno se sentía un número más, ¿no? claro. Y obviamente ya estamos hablando de hace 14 años tal vez esto, Ahí va. 13 años, 14 años, y ya la tecnología empezaba a estar bastante fuerte por todos lados, obviamente, y el mundo, la palabra startup empezaba a sonar, pero no era tan conocida como es hoy, ¿no? Ni estaba tan de moda como está de repente la palabra Sí. hoy. Y en ese momento, una persona de mi empresa en ese momento me dijo, mira, vos tenés un perfil bastante comercial, como para estar más en el front line y no tanto en backline, ya que estaba en Estados Unidos, así me dijo. Y me Ajá. quedó eso resonando en la cabeza. Y cuando hice una maestría, la hice con enfoque en emprendimiento, en startup y tecnología y la parte de ventas. Y mientras estaba haciendo esa maestría, en Estados Unidos te obligan, mientras vos estás estudiando, a hacer una práctica profesional o una Bien, pasantía, como decimos en Uruguay, lo cual me parece muy bueno, la verdad. sí. Eh, entonces, en esa pasantía, tenía que ser una pasantía alineada a lo que yo estaba estudiando, que era en emprendimiento y tecnología, por ende tenía que ser en una empresa de tecnología y en un emprendimiento, lo cual obviamente me llevó al mundo startup. Ujú, En la ciudad en la que yo estaba, que era San Luis, había un cowork, un cowork como los que conocemos, sí. y en ese cowork había un montón de startups. Y lo que se hacía en Estados Unidos es una feria laboral, en la que casi una vez cada 6 meses muchas startups exponían las vacantes que tenían y Ujú, yo fui a una de esas ferias, digamos, y apliqué a una startup que me terminaron llamando para que empezara mi práctica o pasantía profesional. Era una práctica y pasantía no paga. Y ajá. mi primer trabajo en una startup fue como SDR, como Sales Developer Representative, que es literalmente las personas que trabajan bases de datos, trabajan leads, están contactando por correo, por teléfono, por LinkedIn, para conseguir reuniones de negocios para los account executive. Y eso fue como llegué al mundo de las startups y me encantó por lo cultural, por el tamaño de equipo, por la influencia que uno puede tener, por el impacto que uno puede generar. Y me gustó mucho el dinamismo. La verdad me sorprendió mucho lo dinámico, ¿viste? Lo que en otra empresa corporativa un cambio llevaba un año realizarse, acá eran literalmente capaz que minutos tomar la decisión, ¿se Claro. entiende? Y eso era, creo que ese día dije, bueno, este es mi mundo y acá me quedo y literalmente 12 años después sigo acá en el mundo startup. Un segundo, ¿viste la descripción de este episodio? Bueno,
recomiendo que la veas porque ahí está el enlace al curso gratuito de negocios digitales de Income Factory. Un curso, repito, completamente gratuito en el que hablamos sobre modelos de negocios, marketing digital, desarrollo de productos, ventas, marca personal y repito otra vez, completamente gratuito. Así que si te interesa, entra al enlace que está en la descripción o a www.incomefactory.co. Sí, www.incomefactory.co sin la M y ahí podés conocer todo sobre el curso. Así que no digas que no te avisé, ¿eh? Muchas gracias por escuchar. Seguí con el episodio. Estudiaste entonces, cuando estudiaste relaciones internacionales, ¿ya te interesaban los negocios? ¿Ya tenías como ese interés y fue más o menos, bueno, lo que hay parecido acá en la universidad pública es hacer relaciones internacionales? ¿Fue un poco así? Literal. Fue Ajá. literal eso. Es decir, cuando yo estaba estudiando en el liceo, en el colegio, sabía que me gustaba el mundo de los negocios y sabía que me gustaba la idea del negocio internacional, la idea de viajar. Yo quería poder viajar. Es decir, Claro. me interesaba, sobre todo siendo de Uruguay, que es un país y un mercado pequeño, uno sabe que todo lo que es negocio, si uno quiere escalarlo, va a tener que salir para afuera. Ujú. Entonces me gustaba mucho la idea de que dentro de mi profesión esté involucrado el viajar. ¿Ok? Claro. Eh, y eso me llevó a que quería estudiar negocios internacionales. Después de darme cuenta que la única carrera en la universidad pública que tenía algo de negocio internacional, y tiene muy poco, la verdad, es mucho más diplomacia, Ujú. es relaciones internacionales, pero agradezco porque esa carrera me empujó a seguir dándome cuenta que me gustaba eso, el negocio internacional, Claro. me metí un poco en lo que era el comercio internacional, en conocerlo más, y bueno, finalmente me terminé yendo con la beca a Estados Unidos a estudiar allá, y bueno, al final sí me pude meter en eso de los negocios por sí solos internacionales. Que es justo igualmente esto que decías de que jugabas al fútbol durante toda tu vida y fue por ahí que llegaste en realidad a concretarlo de cierta forma. Como otro paraguas, otra forma de Sí. ser futbolista es terminar con una beca. Eso me han dicho mucho, sí. Es decir, es una forma para no llamarme futbolista frustrado, pero Claro, sí. total. Pero bueno, como buen uruguayo, creo que la gran mayoría de los uruguayos nos fascina el fútbol, nos encanta, está nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. La verdad es que soy muy futbolero y tuve la suerte de jugar, bueno, todo lo que es baby fútbol, que todos en Uruguay sabemos lo que es eso durante Ajá. toda mi infancia y después hacer inferiores en Wanderers. Ah, eh, bien. y después hacer varios años de liga universitaria a muy buen nivel. Pero nada, hoy por hoy tengo 36 años, puedo jugar papi fútbol nomás y no mucho más que eso. Bien, igualmente pensé que era un poco más amateur, digamos, ¿no? Estuviste bien. No, no, sí, no, fue una etapa muy importante en mi vida. De hecho, nunca me lo habían preguntado a este nivel, pero una de las cosas que hizo que sí o sí hiciera Focus es que yo no me quería quedar con otro what if, con otro que Ajá. hubiese pasado. Y el fútbol fue un poco en mi vida de las pocas cosas que siempre digo, hubo una Claro, etapa en la que tenía que haber apostado y no aposté porque era muy chico y no podía tomar esa decisión, la verdad. Pero claro. cuando uno, lamentablemente en Latinoamérica todavía, cuando uno tiene 12, 13, 14 años, que es cuando uno empieza a jugar ya en equipos de fútbol, Ujú. como John Wander, la realidad es que los entrenamientos eran doble horarios. Claro. Y si yo estaba estudiando no podía ir. Entonces estuve haciendo todo lo que fue la pretemporada con el equipo, jugando los amistosos contra Progreso, Nacional, Danubio, todo. Y cuando llegó la hora de empezar el campeonato, yo empecé a no ir a las prácticas de la mañana porque yo iba al colegio y al Claro, liceo. sí, sí. Y eso obviamente me fue dejando fuera del equipo, la verdad. Eso y probablemente también rendimiento, ¿no? Pero digo, eso son decisiones que Eso a los no 13 vemos, años uno no piensa mucho. Hoy obvio. con el diario del lunes me hubiese gustado apostarle un poquito más, pero estoy feliz donde estoy, cómo llegué a donde llegué, así que por algo pasan las cosas en la vida y estoy muy contento que el fútbol al final no fue mi carrera profesional, pero sí me abrió esa beca en Estados Unidos que al final me abrió el horizonte del resto de mi vida, ¿no? Y dónde estás hoy con Focus que mencionaste. Vamos directamente a eso, si te parece, que en realidad ahora Focus está por todos lados, hermoso. Estuve estudiándote claramente y era como, hay una nota acá, hay una nota acá, está además todo lo que están haciendo. Contanos para la gente capaz que vive en una burbuja y que no sabe lo que es Focus, contanos qué es. Bueno, Focus es una startup uruguaya chilena. Decimos Ujú. siempre uruguaya chilena porque somos tres founders, dos uruguayos, una chilena. Martín Jofrío en Uruguay, CTO. Claudio Banós, COO en Chile. Yo uruguayo, pero viviendo en Chile. Y nuestro Ajá. equipo está compuesto por uruguayos en tecnología de Montevideo y chilenos en la parte operativa y comercial en Chile. Y aparte también tenemos una compañía argentina en Bariloche. Iba a decir Bien, Buenos Aires, pero está en Bariloche. internacional. Sí, bueno, somos una startup que nace el año pasado. Es una startup 100% enfocada, es un SaaS, es un software as a service, es un SaaS B2B. Ayudamos a las empresas en lo que es la gestión del desempeño de sus equipos comerciales, por lo cual toda empresa que tenga un equipo de ventas, llámese una pequeña pyme que tenga un par de vendedores
o llámese una gran corporación o una empresa tradicional que tenga un call center con muchísimos vendedores. Ujú. Bueno, siempre y cuando tengas una fuerza de venta a la cual la midas por resultado, por desempeño y le pagues por compensación variable, Focus es un software que te automatiza todos estos procesos. Procesos que hoy la mayoría de las empresas lo hacen de forma manual, como es el cálculo de comisiones, incentivos, bonos, análisis de desempeño, y cómo eso se transparenta para cada vendedor en el día a día, que puedan tener una plataforma que sepan exactamente lo que se espera de ellos y que los vaya guiando con inteligencia y con un copiloto en qué negocios se tienen que estar enfocando para mejorar eficiencias, para mejorar conversiones y para mejorar resultados. Eso es un poco en resumen Focus, de lo que estamos haciendo, intentando hacer y construir. Bien, ¿y cómo nace? ¿Nace también de una necesidad propia, capaz? ¿Nace de vos estuviste en el Sí. ámbito de las ventas? Dijiste, falta esto? Contame un poco cómo fue la historia. Sí, la verdad que bueno, yo como te digo, arranqué hace 12 años como SDR, que es el inicio de cualquier vendedor en el mundo B2B. Luego pasé a ser ejecutivo de ventas, trabajando de Estados Unidos para la TAM. Luego Ujú. pasé a ser vendedor senior. Después ya estuve liderando equipos de venta. Bien. Después terminé siendo director de ventas y terminé siendo VP de Growth en Now, porque fue mi experiencia anterior. Entonces, ese proceso me llevó a tener todas las etapas, desde ser SDR y comercial y saber que me faltaba a veces visibilidad de cuáles eran los objetivos de la empresa, cómo Claro. estoy aportando esos beneficios de la empresa, si yo lo que estoy vendiendo realmente hace una diferencia, me faltaba visibilidad de, ok, vendí esto, pero cómo se comportan esos clientes 3 meses después. Eso es algo Ujú. que los vendedores muchas veces no tenemos. ¿Por qué? Porque hemos caído en el que la plataforma que se le da a un vendedor es un CRM, y a veces en el CRM se maneja el embudo de ventas, la prospección, las cuentas, pero no se maneja muchas veces la relación con el cliente, la Claro. retención, el pago, la cobranza. Eso a veces está en otro lado. Entonces, como vendedor me faltaba visibilidad de muchas cosas. Y yo tenía mi Excel que me calculaba mis potenciales comisiones, y tenía mi Excel que me calculaba mis resultados. Y a veces me pasaba que me pagaban de menos de lo que yo esperaba y era porque, este cliente al final no avanzó y yo no sabía. O este cliente Claro. no pagó y no sabía. O al final cuando se le cobró menos y me vino menos comisión. Y Ujú. eso me faltaba. Y a la vez, cuando fui director y gerente de ventas, ya uno tiene más herramientas, empecé a tener, no sé, CRM como Salesforce y Tableau y Power BI y todo, y al final ahí entras en otro problema. Tenés un montón de datos, pero no estás sabiendo cómo hacérselo llegar al equipo, cómo Claro. filtrarlo, como que al final te transformas en una persona con mucha información, pero que no está pudiendo transmitirla porque se la podés transmitir, pero la gente necesita verlo en el día a día, necesita tenerlo a Sí, la, a sí, la tal cual. mano, ¿se entiende? Y a la vez, siendo director de ventas, y lo he comentado varias veces, me pasó de perder gente, perder muy buen talento. Vendedores muy buenos que se fueron por distintas razones. Y una de las razones por la que en un momento se fue gente Ujú. fue porque se le pagó mal comisiones durante un periodo de 2 o 3 meses y se fueron. Sí, Hay que obvio. entender que en el mundo de las ventas a veces las comisiones pueden ser el 50 o más por ciento de tus ingresos. Entonces, Ujú. si vos ganás $1.000 y tus comisiones son otros 1.000 o 1.500 y durante 3 meses no recibiste lo que vos esperabas, te puede golpear el bolsillo mucho. Obvio. Entonces esas personas se fueron, lo hablé con ellos, me dijeron, mira, acá y me voy por esto. Y eso me quedó resonando en la cabeza como, esto es un dolor. No solamente le lleva tiempo a la empresa calcular esto, hacer Excel, buscar la data, corroborar con los managers de payroll, de finanzas y de ventas, sino que encima después haces el pago y encima te puedes equivocar y te puede costar talento. ¿Se Total. entiende? Y ahí eso fue un dolor que fue una piedra fundamental. Y la otra es entender que cuando vos empezás a vender en B2B sobre todo, hay algo que se llama ingeniería inversa de funnel o de embudo de ventas, que es, vos cuando tenés un objetivo ya sabes exactamente que para llegar a ese objetivo tendrías que haber enviado tantas propuestas enviadas, tendrías que tener tantos deals en negociación, tendrías que tener tantas reuniones, tendrías que haber contactado tantas empresas y tendrías que haber sido tal ticket promedio por lo menos para llegar a ese objetivo. Eso es lo que se llama ingeniería inversa. Y automatizar eso no es tan fácil como uno piensa. Y eso también fue la funcionalidad inicial que creó la idea de Focus en nuestra cabeza. Y ahí nos juntamos con Claudia y empezamos a hablar de la idea, después sumamos a Martín y entre los tres fuimos pensando en este prototipo que después se transformó realmente en un prototipo visual en Figma, que es una plataforma que es no code en el sentido de que no tenés que poner código, sino que más de diseño y Claro. simular funcionalidades. Y ese prototipo sí fue el que empezamos ya a presentárselo a potenciales clientes, no tanto para hacer los clientes, sino para obtener feedback. Y ahí tuvimos mucho feedback y con ese feedback construimos la idea inicial de Focus y con esa idea comenzamos Focus y con esa idea inicial levantamos capital y comenzamos a operar, a armar equipo y eso pasó hace Nada. casi 10 meses ya, Bien. Hace muy poco tiempo. Es como, hace poco tiempo. capaz que en el día a día es como, hace ya un tiempo que estoy con esto, capaz que conoces personas de 10 meses y decís, bueno, los conozco hace bastante, pero en realidad si lo ves en un mapa grande, digamos, de la línea del tiempo, es 10 meses no es nada.
para todo lo que están logrando y haciendo. No sé si habías escuchado esto antes, pero te juro que los años de emprendimiento son como los años de los perros, ¿viste? Y de los gatos. Ajá, Cada año de una startup se sienten como 7 años humanos. claro. Entonces, sí, la verdad que ahora que me hiciste decirlo en voz alta, llevamos casi 10 meses. Ajá, La realidad es que sentimos que hace como un año y medio o dos que estamos con esto, ¿se entiende? Porque hay totalmente. mucho trabajo hormiga. A veces uno se queda con la idea, nace una startup y hay todo un trabajo previo de mercado, de análisis de la idea, de evaluar el prototipo, de evaluar el concepto, de encontrar interesados en pagar por esto, Ujú, obvio. validar el dolor y después empezar a armar algo de cero, que tenés que empezar con una base, tenés que empezar a poner código, un back que funcione, después agregar el front, agregar usabilidad, UX, diseño. Y eso que suena muy rápido son meses de Obvio, total. trabajo, meses de trabajo para tener de repente una funcionalidad básica o lo que se llama un MVP, que aparte es muy difícil después comercializar un MVP porque es una funcionalidad muy básica, Muy un valor básico, obvio. justamente mínimo viable. Y bueno, ese es el desafío, cómo vas creciendo ese producto a la medida que vas logrando penetración de mercado, branding, posicionamiento de marca. Y acá estamos contigo justamente trabajando en eso, ¿no? En posicionamiento de marca, en compartir la experiencia que uno está viviendo. Me gusta compartirla con mucha transparencia, con Ujú, mucha honestidad y con mucha humildad, porque siempre digo, si hubiese una receta del éxito para una startup, todos estaríamos siguiendo lo mismo, estaríamos haciendo obvio. lo mismo. Y la verdad que no la hay. No la hay. Y cada historia de startup es muy interesante y cada historia de emprendimiento es muy interesante porque es diferente. Total, total. Y hablabas hace poco en un posteo de LinkedIn que en realidad es muy regular el camino de las startups y de los emprendedores en general, pero sobre todo de las startups, que es, bueno, en un momento subís, en otro momento bajás, en otro momento, nada, puede ser, decías, que no sea una línea recta, que no sea una línea que siempre está ascendiendo, pero que si ves un poco más en perspectiva general, posiblemente sea una subida, digamos, ¿verdad? Que no es tanto todo lineal. Total, es como la vida misma, ¿no? Yo creo que a Ujú, veces uno dice, mi objetivo es en 5 años comprarme una casa. Y tal vez llegaste a la casa en 10 y no en 5. Pero el tema es que vos te lo imaginás como una línea recta, en 5 años hago todo esto y llego a comprarme la casa y en verdad tal vez la ojalá. vida te llevó a otro país, no sé, te divorciaste, te separaste. Es decir, todo lo que te pasa en esos 5 años, en el camino, es brutal. Entonces, en una startup Claro. es parecido. Todos los founders empezamos un proyecto diciendo, bueno, en tanto tiempo quiero tener esa usabilidad, esta cantidad de usuarios, esta cantidad de clientes, esta cantidad de revenue, de ingresos, este nivel de producto. Pero lleva un proceso, un camino a construir eso y hay altos y bajos. Y yo siempre Ujú, digo, el mundo de las startups en general se separa en tres grandes etapas, que es early stage o etapa temprana, que es donde estamos hoy nosotros, donde es una empresa que tiene que nacer de cero, que está haciendo un producto, que tiene que buscar sus primeros usuarios, sus primeros clientes, que está iterando mucho en el camino, en el sentido de que está validando conceptos todavía, está encontrando ese product market fit, ¿no? ujú. Y ese proceso, hay empresas increíbles que realmente les lleva segundos lograrlo, ¿no? Claro. Lanzan y son un boom, por decir casos como ChatGPT o otros que sabemos que de repente lanzan y ya la explotan. Y la verdad que hay otras empresas que si vos analizás, el product market fit promedio de una startup está evaluada que son 18 meses. Es decir, si te Ujú, llega 18 meses una startup normalmente, llegar a decir, tengo un producto que es escalable y que la gente te quiere pagar por esto. ¿Cuál es el problema? A veces no te da el dinero para llegar a 18 meses, a veces no te da obvio. el tiempo, o a veces la gente desiste antes, o un montón de cosas. Entonces hay que tener una fortaleza muy fuerte, emocional y de todo, y hay que tener resiliencia, y hay que tener acceso a capital, Ujú, etcétera. Y dicho eso, primera etapa, para no olvidarme, es etapa temprana en una empresa. Después está lo que se llama ya growth o scale up, es cuando ya tenés product market fit, estás en una etapa más de aceleración de growth. Ahí ujú. tal vez esa escala o esa gráfica de crecimiento es un poquito más lineal, ya no Bien. tenés tantos peaks, pero es un poco más ascendente, o la famosa gráfica que parece un palo de hockey sobre Ajá. césped, ¿viste? Que se ve así, tipo, para arriba. Esa etapa es muy ahí. Y después hay una tercera etapa que es cuando una empresa ya llega a un nivel grande de madurez, donde una startup un poco se empieza a perder el concepto de startup y pasas a ser ya una empresa de Una empresa. tecnología, donde ahí ya el proceso, los procesos, donde ahí ya se enlentece un poco más, donde ahí ya capaz el equipo es mucho más robusto, donde hay mucho más especialización por áreas, por producto, por mercados, y ahí tal vez el crecimiento ya deja de ser tan exponencial y empieza a ser mucho más sostenido. ¿Se Ujú, entiende? total. Entonces, esas son las tres grandes etapas que hoy podemos ver empresas en esos niveles. Obviamente, en etapa esa madura grande, estamos hablando de todo lo que ya conocemos, las grandes empresas, los Google, los Airbnb, los Facebook, etcétera, ¿no? O tal vez hablando a nivel local, en esa etapa hoy en Uruguay tenés un D-Local, un pedido ya,
etcétera. En escala, en el centro, tal vez tenés otro montón de empresas. Se entiende que están a Obvio. full crecimiento, tal vez justamente un Nowport u otras empresas que puedan ser conocidas en Uruguay que están en ese momento de crecimiento, no sé, por nombrar alguna otra, un Knock Sí, sí. Knock, etcétera. Y en early stage estamos varias, que estamos en nuestros primeros meses de vida y estamos todavía en ese product market fit journey que es duro, pero es muy entretenido. Claro, total. Nombrabas que en realidad si tuviera una fórmula para tener una startup o una empresa exitosa, todo el mundo seguiría ese camino. Y ahora que también Mm. nombrabas a Nowports, te quiero consultar por esto porque es como un nombre gigante acá, por lo menos en Uruguay, por ser una de las empresas unicornio que tiene Uruguay. Y vos comenzaste siendo el primer empleado que había, ¿verdad? Y llegaste a ser Sí, vicepresidente de Growth. ¿Cómo fue ese camino? fue una oportunidad, esas increíbles que se te dan en la vida. Tuve la suerte de no dejarla pasar. Ujú. Eh, la realidad que llego porque Maximiliano Casal, que es el founder uruguayo, en su momento trabajó con mi hermano, Santiago García de Rosa, que le mando un saludo, y eran los dos desarrolladores de software en una empresa, bueno, muy conocida que es Globant, en Argentina, en Uruguay. Ujú. Y se conocieron ahí, y en un momento Maxi necesitaba a alguien que se una al equipo de ellos, de Nowport, cuando estaban empezando la idea con Alfonso, y necesitaban a alguien con experiencia en la parte comercial, y mi hermano le dijo, mi hermano Gabriel está trabajando en otra startup, pero tiene mucha experiencia en esto, y ahí tuve una reunión con ellos y enseguida pegamos muy buena onda. Bien. Ellos fueron súper claros que eso estaba muy verde, que todavía no había clientes, que no había nada prácticamente, pero la idea y la visión y la fuerza la tenían, tanto Maxi como Poncho, la verdad, y tenían mucha juventud y tenían muchas ganas de ser acompañados y de entrada me hicieron sentir muy parte siempre, la verdad. Ujú. Y ahí empecé y éramos 3 personas y fuimos sumando más personas al principio, logramos ciertos hitos importantes, levantar capital muy importante, ir a Y Combinator, empezar a cerrar los primeros clientes en México. Ahí abro Chile, me transformo en gerente comercial, gerente general, perdón, de la oficina de Chile. La oficina de Chile empieza a ir muy bien, por suerte. Ahí agarro la región, me encargo de lo que fue la expansión, abriendo Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, México, Panamá. Wow. Y finalmente, en esa expansión, termino siendo como Head of Sales de la región. Obviamente, en todo esto es claro y válido decir, a veces no se habla tanto de la importancia de lo macroeconómico, no del Ujú. impacto. ¿Entiendes? Nowport vivió la pandemia, que fue un acelerador del crecimiento de Nowport, ¿se Claro, entiende? Y de obvio. muchas otras empresas que estábamos en logística. Ujú. Porque el mundo no paró, logísticamente todos necesitábamos seguir comiendo, Sí, incluso consumiendo, más. etcétera. Incluso más, hubo mucho más demanda. Total. Entonces realmente la logística en general vivió un boom, no solamente en autos. Y eso Ujú. obviamente nos aceleró mucho. También la pandemia frenó mucho el capital en un momento, entonces cuando se volvió a liberar el capital de inversión, había mucho capital que hacer deploy y Nowport con los números que estaba teniendo obtuvo muchísima financiación, lo cual lo termina convirtiendo en un unicornio. Y ahí Ujú. hubo un gran crecimiento sostenido por un buen tiempo. Después obviamente la parte macroeconómica cambia y las cosas se pusieron más duras, pero fue un gran proceso, un gran aprendizaje. Estoy siempre agradecido de la oportunidad que tuve. Siempre digo, lo di todo en esos años, casi 4 años y medio, casi 5 años, Ujú. y aprendí muchísimo. Y siempre digo, podría escribir un libro de todos los errores que cometí y malas decisiones que cometí, y todos los buenos aciertos también, que uno quiere quedarse con eso. Pero de los errores se aprende mucho, y de esa experiencia me posicionó en un lugar para poder hoy estar haciendo focus y aplicar muchos de esos aprendizajes a mi startup, ¿no? Genial, me encanta también hablar un poco de la macroeconomía, es súper importante en realidad para las empresas en general. Los timings no son solamente de las empresas o cómo van funcionando dentro de las empresas, sino dónde se mueven, que es en el mundo, básicamente, ¿verdad? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estamos grabando en Zoom, que también tuvo un boom Sí. impresionante durante la pandemia y demás, es como un caso muy preciso y muy justo. Te quería Otro consultar, caso muy, ¿sí? perdona, pero te quería comentar, un caso Ujú. muy obvio de eso y que siempre lo menciono es, en 2008 hubo una crisis de inmobiliaria en Estados Unidos y una crisis económica muy grande. Y en Ujú. 2008 es cuando empiezan a hacer Airbnb, ¿se Claro. entiende? Entonces realmente lo macroeconómico es muy importante en la historia a veces de las empresas. Y lo que Total. siempre digo es que cuando estamos en un momento más complicado, de un mercado más restringido y comprimido como el actual, que Ujú. no es un mercado económico de boom, ¿no? Claro. Y de burbuja, sino que está todavía un poco resentido el mercado, digamos, económico. Hacer nacer una startup ahí también te hace muy resiliente, te hace ser muy, muy objetivo y muy consciente de la parte financiera, de los Ujú. costos, de los esfuerzos. Y muchas empresas que después terminaron teniendo mucho éxito nacen en etapas macroeconómicas muy complicadas, ¿se Claro. entiende? Que no eran de beneficio. Y también a viceversa, a veces startups nacen en un momento de boom
que hace que no tengan ciertos cuidados de cosas porque justamente no tuvieron que tener, ¿se entiende? Claro. Y se entiende, se puede juzgar o no, pero se entiende. Bueno, nosotros nacimos en un año que no es el año más fácil para emprender, ni para levantar capital, ni nada, pero se está haciendo muy resiliente y está haciendo que seamos muy conscientes de eso a la hora de crecer, ¿se entiende? Total. Y justo igualmente terminar una ronda de levantamiento de capital, por lo que estuve leyendo, y me equivoco, es así. La ronda en verdad la hicimos entre el fin del año pasado y el principio de este año. En verdad la Bien. ronda la cerramos en marzo, se anunció, en verdad la anunciamos en abril cuando hicimos el lanzamiento de Focus en los Bien. medios, pero la ronda la terminamos de cerrar como, en cuanto a cerrar, quiere decir que el dinero te llega a la cuenta, ¿no? Sí, sí, Porque a veces sí. se habla de cerrar una ronda, pero falta un montón. La verdad que en mayo, junio se termina de cerrar. Por ende fue una ronda que nos llevó 7 meses, ¿no? Más o menos desde octubre, noviembre del año pasado, cuando arrancamos Focus, hasta Wow. mayo, junio. Eh, entonces siempre lo menciono esto y lo menciono por gusto, lo menciono porque para todo Ujú. el mundo que está ahí afuera sepa que hoy no estamos en una etapa en la que levantar capital se da en un mes o dos, puede llevar Claro, un no, proceso total. largo. Entonces, si vos tenés una empresa que tiene un runway o tiene una caja limitada, hay que tomarse un tiempo prolongado para, por lo menos de 6 meses, Ujú. mínimamente, para levantar el capital y por hoy. Genial. Eso es súper importante también decirlo, que no es todo tan fácil como Mm, decir estamos levantando capital, lo levantamos. Bueno, ¿cuáles son los pasos entre medio, verdad? total. Te quería consultar por esto que decías de los errores que tuviste, que podías escribir un libro de tus aciertos y tus errores en otras Sí. empresas y cómo esto se está aplicando ahora en Focus. ¿Cuáles son esos errores que tuviste en cuenta o esas pequeñas cosas, pequeñas o grandes, no tengo idea, ¿no? Pero Mm. cuáles son esas cosas que decís, bueno, me pasó esto y tuve estos resultados, ahora en Focus, por ejemplo, no quiero que suceda así. Y también para otros Son emprendedores, ¿no? muchísimos, te voy a mencionar algunos, pero por Obvio. ejemplo, A un error tomarlo. que cometí y que creo que muchas personas hemos cometido es cuando vos estás en una empresa que tenés como gerente de ventas y tenés líderes y tenés grandes vendedores, Ujú. cuando la empresa necesita escalar rápido, lo normal es decir, ok, mi mejor vendedor, ahora lo pongo a liderar y armar equipo y todo, y la realidad es que no siempre tu mejor vendedor es un muy buen líder, ¿se Claro. entiende? Y ese error yo lo he cometido en un par de ocasiones, te diría. Ujú. Y casi nunca me terminó saliendo de todo bien, porque no solamente por la necesidad de escalar agarré a mi mejor vendedor, lo transformé en un líder, que tal vez no eran sus cualidades y tal vez ni siquiera era algo que él realmente al final Quería, quería. obvio. Obviamente la persona aceptó, ¿no? Pero digo, y al final te terminás quedando sin tu mejor vendedor y teniendo un mal líder capaz, o no el mejor líder, porque la posición de liderazgo creo que sí es clave que el líder lidere por el ejemplo, por ende si vos tenés un líder de comercial es bueno que ese líder pueda Sea vender bueno. y pueda transmitir eso, pero un buen líder puede ser que no sea tu mejor vendedor. Y tu Ujú. mejor vendedor puede ser que no se transforme en tu mejor líder. Y eso fue un aprendizaje y un error que cometí en Total. varias ocasiones, te diría. Hasta que en un momento aprendí que no vuelvo a cometer ese error. Ya lo mal. Eh, que es fácil caer en ese error también porque la gente que, si vos tenés un vendedor junior que empieza a hacer bien, quiere ascender y lo tenés como comercial senior. Y cuando le está yendo bien como senior, lo metés como enterprise. Y después hay un career path que esa persona quiere seguir y el siguiente paso probablemente sea ser líder. Entonces es natural que lo lleves, pero hoy por hoy me doy cuenta que hay distintos perfiles. Y tal vez Ujú. tenés gente que puede hacer una carrera en ventas 20 años sin transformarse en líder de ventas. ¿Se entiende? Total. Así que ese es un aprendizaje. Otro aprendizaje que también lo he mencionado es en etapas muy tempranas intentar abarcar mucho. El que mucho abarca poco aprieta, ¿viste? Y Ujú. eso es una realidad. A veces uno dice, estoy atacando este mercado, pero también voy a atacar este. Se me acercó este gran cliente, también lo agarro. Ajá. Y al final vos tenés que decir, cuando vos estás generando, sobre todo en etapas tempranas, estás generando un producto, tenés limitantes de tiempo, limitantes de manos, limitantes de dinero, Total. y no puedes hacer todo, ¿se entiende? A mí me encantaría decirte en Focus, vamos a atacar todos los mercados de Latinoamérica y todas las empresas de todo tamaño, y la realidad es que no, ¿se entiende? Obvio. La verdad que no. Y en otras empresas antes yo cometí el error de en etapas muy tempranas permitirme que un gran cliente me diga, nos interesa lo que están haciendo, y decirle, dale, vamos, y al final esa experiencia no tomó siendo una buena experiencia. Terminamos poniéndole muchos recursos a ese gran cliente, era muy demandante, Total. terminás teniendo casi todo tu equipo enfocado en un cliente, y la verdad que lo que nos pasó a nosotros es que ese cliente se fue después. Ajá. Y después le ¿Y en qué dedicaste 10 quedamos? meses o 12 meses a un cliente gigante, y cuando querés ver, desatendiste a todo lo demás. ¿Se entiende? Y al final tenés que pensar mucho en el equilibrio. Ni una cosa es buena, ni tampoco es bueno tener 10.000 clientes pequeñitos y No. porque te demandan mucha atención y todo, pero tampoco es bueno que tengas un solo cliente grande, porque si ese cliente se te va, se te va.
el 70-80% de la facturación y ahora armaste todo un equipo para ese cliente y ese cliente se te va, ahora tenés una caja gigante y un costo fijo muy grande. Y eso también es un aprendizaje, es un error Ujú. que también cometí. Y así te puedo nombrar varios, ¿se entiende? Sí, Varios, sí. que hoy por hoy lo haría distinto. De repente, por ejemplo, no es necesario, yo creo, hoy por la realidad que tenemos moderna, cuando querés testear un mercado nuevo, no es necesario abrir una empresa en ese mercado y contratar gente en ese mercado. ¿Se entiende? Bien. Hoy podés perfectamente decir, vamos a testear cómo nos va con Focus en México y podés a distancia, ¿se entiende? Prospectar, ver la recepción del mercado, ver las necesidades específicas de ese mercado, qué integraciones necesita, Ujú. e ir consiguiendo tracción. Y va a ser mucho más fácil el soft landing de ir a Claro, México si ya tenés 20, 30 clientes contigo. Porque cuando claro. vayas a sentarte con un cliente nuevo, le decís, todas estas empresas mexicanas ya trabajan conmigo. A diferente de ir a instalarte y decir, bueno, arranquemos de cero. Y bueno, son aprendizajes, ¿se entiende? Son aprendizajes y pueden funcionar para todos o no, pero esos son ciertos, algunos aprendizajes que yo tenía. Claro, total. Y en estos poquitos meses que llevan con Focus, en realidad tienen varios clientes en diferentes países, entiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los países en los que están sus clientes? El mayor foco nuestro es Chile y México, Bien. principalmente Chile, por donde tenemos presencia física y todo, y México, como te digo, porque hemos ido testeando y nos ha ido muy bien por networking, por nuestro círculo de emprendedores, por nuestros inversores. Entonces, al final, México y Chile hoy son nuestros dos principales mercados a nivel de clientes. Ujú. De hecho, el 80% de nuestros clientes están entre esos dos mercados. También tenemos clientes en Colombia, pero todavía no hemos puesto foco en Colombia. Y tenemos un par de clientes en Uruguay y en Argentina que han sido mucho más de inbound, han llegado a nosotros mucho más por escuchar de Focus, Claro. más que por un tema de enfoque nuestro en los mercados de Argentina y Uruguay. Pero esos son los mercados que hoy tenemos clientes, estamos muy contentos de tener clientes en 5 países, a tan solo 3-4 meses de haber lanzado el producto. Pero está el desafío de seguir agregándole valor a los clientes, Obvio. usabilidad, adopción, seguir generando stickiness y lograr que esos clientes no solamente sean un cliente de una vez o de 2 meses o de 3 meses, sino que sean clientes de prolongado tiempo, recurrentes, que realmente el día de mañana se transformen en sponsor de nuestra marca, Ujú. ¿no? Embajadores de nuestra marca, a eso apuntamos. Y bueno, Bien. estamos trabajando día a día para ir mejorando cada uno de nuestros procesos. Vos estuviste en todo el proceso de venta, como nos comentabas, empezaste como vendedor hasta vicepresidente de Grow. Y ahora con Sí, una empresa que es relacionada a ventas. Yo me parece que los vendedores, hablo en nombre de los vendedores. Yo en algún momento tuve que vender también y fue como muy difícil la parte de, no sé, las llamadas o las diferentes formas de conseguir clientes. sí. ¿Hasta cuándo le tengo que insistir a un cliente? ¿Tengo que insistir para siempre? A un potencial cliente, perdón. ¿Tengo que insistir para siempre? ¿Hay un momento que lo tengo que dejar? ¿Cómo funciona y qué consejo nos das a las personas que intentamos vender? Buenísima. La pregunta es muy buena. La realidad es que creo que parte de antes. Tiene que haber una muy buena definición de quién es tu audiencia, ¿se entiende? Bien. Cuando vos definís muy bien tu audiencia, tu famoso Ideal Customer Profile, o qué tipo de clientes querés venderle, a quién le agregás valor, ese espectro y amplitud de mercado se achica bastante. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, si vos ya sabes bien a quién vas a apuntarle, a qué tipo de empresas, en qué mercado, por ejemplo, te hago un ejercicio muy rápido. Si yo Ujú. le quiero vender a Uruguay, ¿no? Ok, entonces yo voy a decir, ok, Focus le va a vender a Uruguay. Le va a vender a empresas que sean B2B. Y le va a vender a empresas que tengan tal CRM y tal CRM, porque esas son mis integraciones actuales. Y le va a vender a Claro. empresas que tengan mínimo tantos vendedores. Y le va a vender a empresas que sean sí o sí de tantas transacciones mensuales, por lo cual tiene que ser empresas con cierto volumen. Cuando yo hice ese ejercicio que acabo de decir, de las 2.000 empresas que inicialmente arranqué, probablemente ahora me queda un nicho de 100 o de Claro. 200, no mucho Total. más en Uruguay, ¿se entiende? Y ahora el mensaje y el valor agregado que vos tenés que presentar tiene que ser muy concreto y muy claro. ¿Se entiende? Porque vos se Ujú. supone que a ese nicho lo conoces bien y sabés los dolores que tienen y cómo vos le agregás valor y qué tipo de valor le agregás. Entonces, dicho eso, si vos haces ejercicio previo, te aseguro que va a haber menos desviación entre una respuesta y otra. En el sentido de que no vas a Claro. tener que esperar 3 meses a que alguien te conteste. Porque esa persona le estás hablando su mismo idioma. Si Total. vos le estás hablando a un gerente de ventas, le vas a hablar su mismo idioma y esa persona te va a decir muy rápidamente, en este momento no es mi prioridad. O ese dolor lo tengo, pero lo voy a atender dentro de 3 meses. O sí me interesa. Si no te está contestando, yo lo que siempre digo es que hoy estamos en un mundo que hay múltiples canales. Si Ujú. no te está contestando el correo, podés escribirle por LinkedIn. Si no te está contestando por LinkedIn, le podés buscar una llamada. ¿Se entiende? Si no te está contestando esa persona, podés llegar a alguien de su equipo.
Ujú. y que te Claro. ayude a conseguir su atención. Entonces, hay caminos para lograr eso, pero también creo que es muy importante respetar cuando alguien te dice no me interesa, el no me interesa es no me interesa, y decirle, Mateo, te agradezco la respuesta, te vuelvo a buscar en 3 4 meses. ¿Y por qué él te vuelve a buscar en 3 4 meses? Porque los cambios, los tiempos cambian, las necesidades cambian, y lo que para vos hoy no es un dolor, capaz que hoy no tenés un dolor de cálculo de comisiones, créeme que el momento que uno de tus mejores vendedores se te vaya por eso, decís, ¿dónde está este chico que vendía Focus? Porque ahora es un Total. dolor, ¿se entiende? Total, perfecto, clarísimo. Mientras que ibas diciendo esto de, bueno, voy a ir a estas personas específicas o a estas empresas específicas, me hizo acordar a un trend que hay ahora en TikTok, que es si tenés una remera gris, estás descalificado, si tenés el pelo rubio, estás descalificado, me hizo acordar un poco a eso. Ir bien a la persona específica. No sé, justo me vino Sí, ese paralelismo, digamos. Te quería consultar por el tema del liderazgo que hablabas de el mejor vendedor no tiene por qué ser el mejor líder, ni el mejor ujú, líder tiene por qué, bueno, en ese caso capaz que sí será un buen vendedor, pero que no está directamente relacionado, digamos. Vos en un momento de tu carrera estuviste a cargo de 250 personas. ¿Cómo manejaste sí. eso? ¿Cómo es Bueno, tener... obviamente no podés manejar vos 250 personas. Ujú, Y tampoco las manejás, las gestionás y las bien. liderás. Y vos como vicepresidente, director, el nombre que vos le quieras, tenés un cargo, una responsabilidad, tremenda responsabilidad y un Ujú, tremendo privilegio. Y lo que vos armás primero es una línea de management. Si vos tenés bien. 250 personas, algo que hay que entender es que es muy difícil que una sola persona pueda gestionar, liderar, desarrollar a más de 7 u 8 personas. Sí, Eso es sí, lo tal cual. máximo que yo he visto en mi experiencia, que alguien puede realmente impactar en esas personas, escucharlas, dedicarle el tiempo, one-on-one, acompañarlas para desarrollar y asegurarse que esas personas tengan las herramientas y el acompañamiento correcto para llegar a los números que tienen que llegar. Bien. Entonces, dicho eso, al final vos armás un árbol genealógico, ¿viste? Decís, ok, yo estoy como director de ventas, necesito una cabeza en la parte de Customer Success, necesito una cabeza de marketing, necesito una cabeza de nuevos negocios, necesito una cabeza de retención de negocios, y necesito una cabeza de analítica y de datos. Ujú, Ahora esas son tus cabezas. Esas cabezas probablemente van a necesitar sus líderes. Ok, el Head of Sales va a necesitar un líder de ventas en tal país, otro líder de ventas en otro país, otro líder de ventas en otro país. Y ahora sí, este equipo de camps le responde a este líder y este equipo de hunter le responde a este líder. Y ahí armaste la estructura. Cuando vos llegas a tener 250 personas en ventas, yo creo que hay cosas que uno se tiene que cuestionar, que es cuántas cosas que te llevaron a armar un equipo tan grande se podían haber automatizado. Es ujú, decir, ¿qué le estás quitando tiempo a tus vendedores para que vos necesites 250 vendedores? ¿Se entiende? claro. Porque tal vez cuando empezás a ver decís, es que necesito 250 vendedores porque estamos intentando traer 500 clientes nuevos por mes, entonces necesito que cada uno me traiga más o menos dos. El Ujú, tema es que no funciona tan lineal en la vida, como yo decía antes, y lamentablemente esos 250, esos 500 clientes nuevos te lo están trayendo probablemente 80 vendedores que te están rindiendo muy bien. claro, ¿Se total. entiende? Entonces ahí lo que creo que hay que aplicar sería automatizar procesos que le quite trabajo administrativo y manual para liberarle tiempo a los vendedores, para aumentar la productividad de los vendedores que te están vendiendo y para aumentar la productividad de los vendedores que no te están vendiendo. Y tal vez si tu objetivo era 500 clientes nuevos, lo vas a lograr y lo vas a poder lograr con 120 vendedores, pero que te estén vendiendo. Entonces al final creo que el tema no está en la cantidad de personas que vos tengas en un equipo de ventas, sino en el rendimiento y el desempeño que le puedas lo que vas a obtener de ellos. Y Ujú, para eso hay un trabajo de la empresa y los líderes que es, les estoy dando las herramientas correctas, les estoy dando las metas correctas y objetivos ujú, correctos, les estoy dando las mediciones, estoy siendo transparente en la analítica, en los datos, les estoy dando el valor agregado, el producto, dar para poder vender esto. Es un montón de cosas que la empresa tiene que dar para que el otro lado digan, ok, tengo todo para poder salir a vender. Y después hay temas de cualidades y skills que se desarrollan. ¿Ok? Yo ujú, siempre digo, lo mejor que te puede traer un vendedor es actitud. Si trae actitud, tiene el 80% del partido ganado. ¿Se entiende? bien. Bien. El otro 20% se enseña, se aprende, se capacita, se coachea. Pero el 80% que es esa pasión, esa actitud, esa hambre, eso algo que he aprendido es que es muy difícil. Si alguien no lo tiene, es muy difícil de inculcárselo. ¿Se entiende? Bien, y la parte, entonces se puede aprender a vender. Yo puedo, capaz, tener toda la actitud y toda Sí. la predisposición a hacerlo, pero no tengo las herramientas y demás, o no tengo qué es lo que tengo que tener para saber vender. ¿Cómo puedo entrenar eso? Absolutamente se puede enseñar a vender. De hecho, en casi todas las empresas que he estado, he armado programas de practicantes y Ujú, pasantes, como yo participé en Estados Unidos también al inicio, donde traíamos gente sin experiencia y se los capacitaba, se los coachaba, se le daba las herramientas correctas, se los hacía escuchar a un compañero, se los hacía ver grabaciones, acompañar a reuniones.
Y al final, esto es como la bicicleta. Vos la primera vez que viste una bicicleta, yo te la muestro y te digo, tenés que hacer esto, vas a decir, no sé hacerlo. Pero se te va a enseñar. Y la primera vez te vas a caer, y la segunda vez capaz que también, a la tercera ya no te caes, pero andás medio feo, a la Claro, cuarta andás un poco mejor, y a la quinta andás volando. ¿Se entiende? claro, Esto es igual, simplemente he pasado a meses de trabajo, a meses de práctica. Entonces creo que sí, se puede enseñar a vender. Lo que no se puede enseñar es que alguien tenga hambre, ambición y actitud de comerse el mundo y decir, yo voy a ser un gran vendedor porque a mí me interesa destacarme, a mí me interesa cumplir, a mí me interesa venderle un producto real al cliente y agregarle valor de verdad, me interesa solucionar un problema. Eso es difícil de enseñarle algo, eso tiene que venir un poco con la naturaleza humana de la persona. claro. Y también mantenerlo, ¿no? Porque imagino un grupo, no sé, estás a cargo de esto que decías, de la cantidad de personas, no es tan importante como el valor que le puedes dar a cada persona y las herramientas que le puedes dar. Capaz que Mm. teniendo 250 personas o el número que sea, ¿verdad? Que sea un número así bastante grande, no tienen idea para qué están haciendo lo que están haciendo. Mismo también por lo que decías al principio de, nada, consiguieron un cliente y después dentro de 3 meses ellos no se encargaron más de esto porque ya lo consiguieron, pero ese cliente al final no continuó y demás. Es tipo, ¿qué está pasando en realidad con la empresa y con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Tener un poco ahí de esa conexión y Total. saber por qué estás haciendo las tareas que estás haciendo en el día a día. Eso habla mucho de algo que creo que las generaciones más jóvenes y las nuevas generaciones buscan mucho, que es, las personas buscan empresas donde se sientan con esa sensación de pertenencia, donde se Ujú, sientan parte de, y donde la empresa los hagan parte de. Por eso total. nosotros trabajamos en Focus mucho en nuestra plataforma, en la parte de la transparencia, la visibilidad y compartir los datos. Porque hoy hay muchas empresas que manejan muchos datos, ellos, pero no lo transparentan con su equipo. Y entonces al final es como si vos fueses Pep Guardiola, técnico de fútbol, y tengas todo el análisis de tu rival, pero no se lo digas a tus jugadores. ¿Cómo van a Claro. jugar en la cancha si vos no se lo traspasás? Nada, yo creo que la cultura es la palabra clave acá. Si vos generas una buena cultura, ambiente de trabajo, donde la sensación de transparencia, de respeto, de estabilidad, de protección, de comunicación está, y esos procesos están instalados, implementados, estás partiendo de un muy buen lugar. ¿Entiendes? Estás Ujú, partiendo de un muy buen lugar. Después hay mil desafíos, ¿ok? Hay muchos desafíos. Y casi siempre los desafíos pasan por esas 3 P, como estamos nombrando mucho, que son las personas, los procesos y el producto. Esas 3 P tienen constantes desafíos y están vivos los desafíos. No es como, ya solucionamos, está bien, no, porque cambian como decíamos, cambia la macroeconomía de los países, cambia las necesidades. Y hoy por hoy en la tecnología todo avanza muy rápido, entonces vos tampoco te podés quedar estático. claro, No puedes llegar a un punto de decir, oh, resolví este triángulo entre producto, personas y procesos. No, porque cuando lo resolviste ya necesitas modificarlo otra vez, necesitas adaptarlo otra vez, porque se continuó, ¿se entiende? Se sigue avanzando. Entonces es un trabajo continuo. ujú, Creo que no es un trabajo que uno hace una vez y se acaba. Esto es continua construcción de cultura, procesos, equipo, producto, valor agregado, crecimiento, growth, y volver a empezar y seguir, ¿se entiende? total. Hace poquito hablabas en una publicación de LinkedIn sobre algunas estrategias para, digamos, estimular a los vendedores y vendedoras. Por ejemplo, esto de competencias internas o, no sé, capaz que lo puedes explicar un poquito más vos en realidad, pero me parece que es todo súper interesante. Te dejo a vos que lo expliques, que seguramente lo vas a explicar mucho mejor. No, sí, yo creo que es lo normal y natural del ser humano. Como dijimos, en el mundo de las ventas, normalmente las personas que están en ventas son personas que le gusta ganar dinero, le gusta Ajá, generar resultados, le gusta que le vaya bien. Son personas que vienen con un grado de ambición, con un grado de competitividad. ¿Se entiende? Es muy difícil que vos veas a alguien cero competitivo y cero ambicioso en el mundo de las ventas. Muy difícil. claro, Normalmente esa persona tiene otro perfil. ¿Se entiende? total. Entonces, uno tiene que utilizar las herramientas que eso te da. Y las herramientas que eso te da es que vos podés generar trabajo en equipo, vos podés hacer competencias internas en equipos, Ujú, ¿entendés? Porque si vos tenés un equipo de 10 vendedores y el objetivo de todo ese equipo es vender $10.000, por ende cada uno quiere vender 1.000, pero no los haces trabajar mucho en equipo, tenés islas que cada uno va a claro, buscar 1.000 sin importarle lo que pasa al lado. Y el problema es que, capaz que es algo que muchos no piensan, pero si Mateo es un vendedor y tu objetivo era 1.000, vos ya estás a 1.000, está bien, vos capaz estás un poco contento, pero créeme que la empresa no va a estar contenta, porque nosotros como empresa necesitamos 10.000, y vos hiciste 1.000, y claro. los compañeros hicieron cero, entonces nos quedamos al 10%. Ujú, Entonces, eso es lo que yo siempre digo como el fútbol. Si vos sos el arquero y tu objetivo no era recibir más de 2 goles, y el delantero tiene un objetivo de meter un gol, y perdiste 2-1, perdiste, todos perdimos, ujú, ¿entiendes? Entonces, las competencias, el gamification ayuda a generar
torneos, competencias internas, donde puedes decir, muchachos, ustedes 5 trabajen juntos, a ver si llegan a ese objetivo de 5, o los 10 trabajemos juntos, incentivemos la productividad, generemos más oportunidades, generemos más leads, hagamos más reuniones, mandemos más propuestas. Y eso lo puedes incentivar con gamification, con torneos, haciendo competencias, incentivando una semana una actividad, otra semana incentivas otra actividad, a un mes incentivas algún tipo de resultado, porque a veces no es solamente vender más, siempre es vender mejor y más inteligente. ¿Se entiende? Si vos tenés un portfolio de 3 productos, producto A, producto B y producto C, siempre hay un distinto margen que vos ganás en cada producto, siempre hay un costo distinto de producir el producto, siempre hay un precio diferente, hay un mercado distinto. Entonces, también no es vender más solamente. Porque si vos vendés, estoy vendiendo $10.000, pero son todo de producto A, pero vender $10.000 de producto A te cuesta 8.000, ¿por qué no estás vendiendo producto B que te cuesta la mitad? Y si vendieras $10.000 de producto B estarías ganando el doble, ¿se entiende? Entonces, todos los variables que a nivel de venta uno tiene que gestionar y los incentivos, los torneos, los gamification, el trabajo en equipo, el plan de comisiones correcto, los bonos, objetivos claros y metas alcanzables y desafiantes y que no sean imposibles, todo eso genera una cultura, un momentum comercial que tiende a tener mejores resultados que cuando vos tenés una cultura de cero trabajo en equipo, cero apoyo, cuando tenés una competencia mala interna en que no se buscan apoyarse o trabajar en equipo, donde las metas son inalcanzables, porque todo eso es desmotivador, ¿se entiende? Y lo peor que puede pasar a una empresa es tener un equipo de growth o de go-to-market o de ventas desmotivado porque probablemente los resultados no van a ser buenos. Me hizo acordar un poco a lo que hablábamos con Jimena Escaso hace unos episodios, que pueden ir a escucharlo al canal de YouTube o al perfil de Spotify de Income Factory, de Historias Emprendedoras, que hablábamos sobre la importancia de los datos, que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y yo siento que con Focus y todo esto que me estás diciendo de, bueno, compraron el producto A, pero tengo esta ganancia, ¿por qué no compraron el producto B? O por ejemplo esto de un vendedor vendió 10.000, pero el resto del equipo no vendió nada. La importancia de tener los datos y saber manejarlos, ¿verdad? Para las empresas. Y creo que en Focus lo tienen como muy eh, la importancia y Eso el es valor de los exactamente lo que datos. buscamos. De Ujú. hecho, en otros podcasts o en otras reuniones me han preguntado siempre por qué el nombre Focus. Siempre digo, porque Ajá. queremos enfocar a la fuerza comercial. Y al final no es solamente tener un montón de datos, es tener los datos correctos y tener los datos necesarios. Entonces, si vos querés vender más, no necesitas 250 métricas o KPIs. En verdad necesitas los 5, 6, 3 o 8 KPIs correctos, que sabés Ujú. que te mueve la aguja. ¿Se entiende? Porque lo que pasa mucho en las empresas es eso, es algo muy básico, es el objetivo de 10.000, llega a fin de mes, llegamos a 10.000, todos aplaudimos. Ujú. Pero, ¿cuántos vendedores tenés? 10. ¿Cuántos vendieron los 10.000? Pues si tenés 10 vendedores y 2 te llevan a los 10.000, es un resultado que está bien, se llevan a los 10.000, pero no es un resultado para aplaudir tanto. Claro. Porque tenés un 80% del equipo de ventas no performando, no desempeñándose, y hay un problema para solucionar. ¿Por qué? Porque si lográs desarrollar a esas personas, si lográs que cumplan, de media 10.000 estarías vendiendo 40.000 o 60.000, ¿se entiende? Total. Y ahí es donde tenés que apuntar. Y para eso tenés que tener una visibilidad, tenés que tener los datos correctos para que te puedan guiar a vos en la toma de decisiones. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿se entiende? Somos un layer más por encima de un CRM, donde complementamos al CRM y donde todos esos datos los pulimos, los limpiamos bien, los presentamos bien, te damos enfoque, los alineamos con la parte de cómo los incentivás, los alineamos a cómo los medís, con la data los guiamos para que Ujú. aumenten los resultados. ¿Se entiende? Es un trabajo de unir todos esos puntos, no solamente un punto, no solamente Claro. comisiones, no solamente metas y visibilidad en tiempo real, y no solamente guiarte a tus vendedores, porque si yo tengo todo lo demás mal, te lo voy a guiar mal, ¿se Ujú. entiende? Pero si tengo todos esos 3 puntos yo nombré bien alineados, el efecto es muy bueno. Estás compensando correctamente a tu fuerza comercial, la tenés motivada, lo estás midiendo con metas realizables, alcanzables, desafiantes que los tienen motivados y los estás guiando con autonomía de datos que le está ayudando a ahorrarse tiempo, eficiencias y a mejorar sus resultados. Perfecto. Me interesa tu opinión sobre la incorporación de la inteligencia artificial en las diferentes empresas. Creo que es como también lo hablábamos con la mayoría de los invitados e invitadas, que es de las novedades y lo que está en auge. Capaz que algunas empresas no saben incluso cómo meterlo, pero como está en auge, lo tienen que meter de alguna forma con chatbots o como sea. En Focus lo implementan de alguna forma, entiendo que sí. Me Sí. gustaría saber cómo participa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es parte de nuestro roadmap. Toda la parte analítica de reportes de Focus va a ser realizada por inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener una sección de reportes donde ya no va a ser como las viejas sesiones que vos armaste un reporte de cero, Ajá. viendo, sino que acá vas a venir y vas a poder decir, quiero un reporte de ventas de mis vendedores de México de los últimos 6 meses.
y te va a quedar el reporte, vas a tener la posibilidad de filtrarlo un poco, ponerle cierta guía y guardarlos, y Sí. guardándote ciertos reportes que se van a autogenerar. Pero la inteligencia la estamos usando ya por ejemplo, en nuestro chatbot interno de la plataforma, los clientes pueden interactuar con un chatbot que si quiere hablar con una persona lo pueden hacer directamente, tenemos un Ujú. equipo, pero el chatbot les contesta con inteligencia que Claro. nosotros vamos precargando, ¿se entiende? Eh, y también queremos agregar inteligencia a la hora de leer los datos y poder guiar a la fuerza comercial. Es algo, hacia allá vamos, hoy no lo tenemos eso todavía, pero hacia allá vamos. Y más allá de eso, en la plataforma de Focus, como empresa, usamos ChatGPT para generación de contenido, muchas Sí. veces para validación de información, cuando tenés mucha fuente de datos, podés verificar ahí. Ujú. Para un montón de cosas realmente la hemos utilizado, hemos validado, contravalidado con inteligencia artificial, no tiene por qué ser ChatGPT, Sí. y nos ha servido mucho para validar pricing, para validar conceptos, para analizar mercados, para validar propuesta de valor, para todo. La verdad que ha sido utilizado en muchas ocasiones y siempre y cuando sea un uso que te ayude a ahorrar tiempo, dinero y que te ayude a generar mayor productividad, creo que es muy válido, la verdad. Y también yo lo he utilizado claramente como la mayoría de las personas y seguramente nuestro público objetivo de este podcast y las personas que nos están escuchando seguramente también utilizaron alguna vez por lo menos ChatGPT. Eso es 100% estoy seguro. También para las empresas y los emprendedores capaz que están empezando, que no tienen grandes empresas o que están como en los primeros pasos, les sirve mucho para estos pasos que vos decís de verificaciones, para buscar información y conocer un poco a competidores en otros países o conocer ideas para creación de contenido y demás. Así que eso es como un must, me parece, de los Totalmente. emprendedores nuevos. A futuro, ¿cuáles son las nuevas funcionalidades o los planes que tienen con Focus? Están recién empezando, capaz que es como una locura hablar a futuro, pero nada, ¿cómo piensan continuar? ¿Cómo es el roadmap, digamos, de la empresa? No, muy bien. La verdad que hemos recibido mucho feedback de los primeros clientes que hemos cerrado. Es decir, somos una empresa que ha tenido una muy buena atracción en los primeros meses Ajá. y ahora estamos full enfocados en ampliar la propuesta de valor y seguir trayendo más clientes a la empresa. Hemos ampliado nuestras integraciones. Nosotros arrancamos solamente integrados con HubSpot. Hoy por hoy ya aparecen dentro de nuestro abanico de integraciones HubSpot, Salesforce y PyDrive, lo cual es una gran parte del porcentaje de empresas que tienen CRM en Latinoamérica. Ujú. También hemos ampliado la propuesta de valor a nivel de funcionalidades. La última fue lo del torneo, eso que estuvimos hablando, eso es una funcionalidad nueva, pero estamos ampliando, por ejemplo, todo el tema de notificaciones, lo cual va a estar guiando a tu fuerza comercial con notificaciones a sus correos, a Slack, dentro de la plataforma, a enfocarse en lo incorrecto, a hacer follow-on, es decir, en automatizar algo que muchas veces se hace un poco manual por parte del Claro. manager de estar atrás, o sea, automatizar mucho notificaciones, por ejemplo, notificaciones al mismo persona de finanzas que aprueba comisiones, es decir, tenés tantas comisiones para aprobar en Focus, decirle al Ujú. comercial, tenés tantas comisiones ya aprobadas, jugar un poco con las notificaciones para generar mayor engagement y mayor usabilidad. Se viene algo muy interesante que se llama Data Check, que es Ujú. controlar la calidad de los datos, por lo cual cuando entra un cierre del CRM a Focus, Focus va a analizar que estén todos los datos que la empresa quiere que estén. Porque un Bien, problema que tenemos en Latinoamérica es que a veces los datos no son buenos, ¿verdad? claro. Entonces, los clientes van a poder determinar, estas son las propiedades, las características de un negocio que sí o sí quiero que estén con buena calidad, y Focus hace un análisis y te entra el deal, te lo muestra, pero te va a decir, a este deal tiene un data check con un score del 70%. ¿Por qué? Porque Claro. de las 10 propiedades que tenían que venir, hay 3 que no vinieron. ¿Cuál no vino? No sabemos en qué ciudad está el cliente, no sabemos cuánto va a pagar y no sabemos qué plan se le vendió. Y ahora eso te lleva a tu CRM para que vos lo puedas mejorar. Entonces, es una muy buena forma de ayudar a los clientes con su calidad de datos, que es un dolor que hemos escuchado una y otra vez. Muy. Estamos mejorando la visibilidad de la parte de comisiones para que las empresas sepan cuánto era su budget que tenían para gastar en compensación y cuánto están gastando, que es una solicitud que nos han hecho. Y estamos mejorando mucho toda la parte de métricas, ampliando el pool de métricas que las empresas puedan medir dentro del Focus, para que puedan tener no solamente objetivos y benchmarks, sino que ahora van a poder tener objetivos, KPIs, métricas, benchmarks, de vuelta, muy enfocadas. La idea es que tengan algunas por equipo, pero que puedan medir resultados, que puedan medir avances, que puedan medir benchmarks para comparar top talent con personas que necesitan desarrollarse más. Y de esta forma ir guiándolo en qué está haciendo tu buen vendedor, que le está funcionando, para que el resto lo pueda replicar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hacia allá vamos. Eso que te digo es parte de nuestro roadmap en los próximos 60, 90 días. Y a full enfocado en poder seguir trayendo más empresas, ayudándolos, automatizándoles los procesos, ahorrándoles dinero, ahorrándoles tiempo. Hay empresas que hoy por hoy dedican 5 días al cálculo de comisiones. Nosotros Ujú. los 5 días los podemos transformar en 20 minutos. Claro. Entonces, ahí hay un ahorro de tiempo y dinero muy valioso para las empresas, por ejemplo. Tremendo, tremendo.
últimas preguntas que le hago a todas las personas que forman parte, así también te dejo ir, que sé que estás con un montón de reuniones y un montón de compromisos. Te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio primero. Te quería consultar, que es lo que le consulto a todas las personas, ¿qué es lo que no te gusta de emprender? Que capaz que muchas veces no se habla de esto, capaz que se habla más de, bueno, lo bueno de emprender o qué es lo lindo, porque es lo que más se ve también, pero qué es lo que decís, bueno, no, debería haber seguido jugando al fútbol mejor en vez de empezar en este mundo. Mira, la verdad que me gusta todo emprender, si te soy Bien. sincero. Lo que sí hay que entender que hay un nivel de ansiedad, de estrés normal, estás constantemente a prueba, ¿se entiende? Ujú. Y lo otro que tal vez, no sé si es que no me gusta, pero es una realidad de emprender, es que no hay alguien arriba tuyo diciéndote qué hacer, ¿se Claro. entiende? Sos tú el que está tomando esas decisiones y sos tú el que se está equivocando en esas decisiones probablemente. Y diferente a lo que muchos pueden creer, a veces cuando estás emprendiendo como CEO o como founders, a veces te encontrás un poco más solo de Ujú. lo que te encontrás en otras posiciones, ¿se Claro. entiende? Y eso a veces te deja un poco aislado de algunas cosas. Y hay mucho trabajo de uno involucrarse con el equipo, con tus advisors, con tus inversores, y también hacerlos involucrarse ellos también, ¿no? Total. Para que no se aíslen. Entonces eso te diría que es tal vez el mayor desafío. Este, ese Bien. sin duda es uno de los mayores desafíos de emprender. Bien. Y lo más lindo, vamos a terminar con lo más lindo. Me gusta siempre terminar con lo positivo, por eso invertí el orden de las preguntas. Lo más lindo es que crear algo de cero y ver cómo empiezan a hacer y a funcionar y a agregar valor y empezar a generar puestos de trabajo y empezar a generar un grupo humano Ujú. es un efecto y una sensación increíble. ¿Se entiende? Digo, todavía no he sido padre, entonces no lo puedo comparar con ser padre y seguramente no se compara con ser padre, pero creo que cuando uno crea algo y lo ve desarrollándose, porque a pesar de que vos sos el founder, eso tiene vida propia. La empresa Total. tiene vida propia. No depende de vos. Por más que seas muy importante tal vez, pero no depende de vos, por suerte. Depende Ujú. de todo ese equipo increíble que tenemos atrás, de todo ese producto, de los clientes, de los inversores, del ecosistema, de las alianzas, de los advisors, de la propuesta de valor, del posicionamiento, de la marca, y todo eso tiene vida por sí mismo. Y esa sensación de haber creado algo en tu cabeza y verlo materializado en el mundo exterior, teniendo vida por sí mismo, es impagable, es realmente increíble. Y hoy lo que yo quiero es que eso que esté ahí tenga salud financiera, salud mental, salud de producto, salud tecnológica, salud de cliente, salud de flujo de caja y un montón de otras salud que uno Re. tiene que estar enfocándose constantemente para que eso suceda y en eso estamos. La verdad, agradecidos a todos los que han apostado por nosotros e invitando a otras empresas a acercarse a ver si los podemos ayudar. La verdad, estamos acá para ayudar a las empresas a automatizar los procesos, generarle desempeños en aumento de su equipo de venta y como toda startup, abiertos a que se nos dé la oportunidad en algunas empresas y en algunos mercados. Tremendo, tremendo, Gabriel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy seguro de que todas estas saludes, todas estas salud van a estar porque tienen un tremendo equipo por lo que estuve viendo y por lo que me estuviste contando, Muchas así que gracias. mil éxitos. Muchísimas gracias también por estar acá. Como te dije, sos el primer invitado internacional, entre comillas, pero vamos expandiendo un poco más a las personas que vamos llegando, así que muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio para conversar. Y te propongo que en algunos meses, nada, volver a tenerte para que nos cuentes estas ¿Querés? actualizaciones de Focus. Me parece genial, Mateo. Te agradezco mucho la invitación, te felicito por la iniciativa. Creo que se necesita más espacios como estos, sobre todo en Uruguay, que es un mercado chico, para darnos visibilidad, para darle visibilidad a las startups. Hay tremendas startups en Uruguay, hay increíbles profesionales, y creo que tenemos que entre todos seguir empujando para darle visibilidad y poder salir hacia el mercado exterior y ampliar las posibilidades de todos, la verdad. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.